¿Qué es una masa? ¿Por qué medios ejerce una tan decisiva influencia sobre la vida anímica individual? ¿Y en qué consiste la modificación psíquica que impone al individuo? Son algunas de las preguntas que se hace Sigmund Freud en su texto Psicología de masas y análisis del yo. Cita al sociólogo francés Gustave Le Bon, que dice: cualesquiera que sean los individuos que componen una masa, y por diversos o semejantes que puedan ser su género de vida, sus ocupaciones, su carácter o su inteligencia, por el simple hecho de hallarse transformados en una multitud, le dota de una especie de alma colectiva. Esta alma les hace sentir, pensar y obrar de una manera por completo distinta de cómo sentiría, pensaría y obraría cada uno de ellos aisladamente. La masa transforma al individuo. Las personas, cuando están en grupo o en multitud, se atreven a hacer cosas que no harían si estuvieran solos. Prosigue Le Bon. Ciertas ideas y ciertos sentimientos no surgen y se transforman en actos sino en los individuos constituidos en multitud. La masa psicológica es un ser provisional compuesto de elementos heterogéneos, soldados por un instante, exactamente como las células de un cuerpo vivo forman por su reunión un nuevo ser, que muestra caracteres muy diferentes de los que cada una de tales células posee. En efecto, en multitud uno deja de ser uno mismo para formar parte de un todo y olvida sus intereses para someterse y obedecer al cuerpo entero. Freud dice acerca de esta cita de Le Bon: Le Bon piensa que en una multitud se borran las adquisiciones individuales, desapareciendo así la personalidad de cada uno de los que la integran. Lo inconsciente social surge en primer término y lo heterogéneo se funde en lo homogéneo. Diremos pues que la superestructura psíquica tan diversamente desarrollada en cada individuo queda destruida, apareciendo desnuda la uniforme base inconsciente, común a todos. Luego Le Bon afirma: el individuo integrado en la multitud adquiere por el simple hecho del número un sentimiento de potencia invencible, merced al cual puede permitirse ceder a instintos que, antes como individuo aislado, hubiera refrenado forzosamente, y se abandonará tanto más gustoso a tales instintos, cuanto que por ser la multitud anónima y en consecuencia irresponsable, desaparecerá para él el sentimiento de la responsabilidad, poderoso y constante freno de los impulsos individuales. Es evidente que el individuo se siente poderoso cuando está junto a otras personas. Incluso el cobarde es capaz de armarse de valor si está acompañado de muchas personas, afirma Freud. El individuo que entra a formar parte de una multitud se sitúa en condiciones que le permiten suprimir las represiones de sus tendencias inconscientes. Los caracteres aparentemente nuevos que entonces manifiesta son precisamente exteriorizaciones de lo inconsciente individual, sistema en el que se haya contenido en germen todo lo malo existente en el alma humana. En el inconsciente se encuentra todo lo malo, lo que uno ha reprimido, lo destructivo y anárquico. Así lo mencionó el médico, psiquiatra y psicólogo Carl Jung, y esto es lo que se explota en una multitud. Jung, en su obra El yo y el inconsciente, advirtió que el inconsciente no encierra más que aquellas partes de la personalidad que hubieran podido ser conscientes si no hubiesen sido reprimidas por la educación. La educación oficial, formal, tiene como función destruir la originalidad, reprimir la individualidad, para de esa manera uniformizar a todos, y que todos tengan un mismo denominador común, y se adapten a la sociedad, y se sometan a sus reglas, formando una masa fácilmente moldeable y manipulable. En multitud son más manejables, dice Le Bon. El individuo sumido algún tiempo en el seno de una multitud activa cae pronto, a consecuencia de los efluvios que de la misma emanan o por cualquier otra causa, aún ignorada, en un estado particular muy semejante al estado de fascinación del hipnotizado, entre las manos de su hipnotizador. Paralizada la vida cerebral del sujeto hipnotizado, se convierte éste en esclavo de todas sus actividades inconscientes, que el hipnotizador dirige a su antojo. La personalidad consciente desaparece, la voluntad y el discernimiento quedan abolidos. Sentimientos y pensamientos son entonces orientados en el sentido determinado por el hipnotizador. Tal es aproximadamente el estado del individuo integrado en una multitud. No tiene ya conciencia de sus actos. En él, como en el hipnotizado, quedan abolidas ciertas facultades y pueden ser llevadas otras a un grado extremo de exaltación. Así pues, la desaparición de la personalidad consciente, el predominio de la personalidad inconsciente, la orientación de los sentimientos y de las ideas en igual sentido, por sugestión y contagio, y la tendencia a transformar inmediatamente en actos las ideas sugeridas, son los principales caracteres del individuo integrado en una multitud. Perdidos todos sus rasgos personales, pasa a convertirse en un autómata sin voluntad. Todo esto Le Bon lo explica en su obra maestra, también llamada Psicología de masas. Evidentemente lo que cuenta es la voluntad colectiva de la masa, de la multitud, y queda anulada la voluntad individual, propia de cada uno. Comenta Freud este pasaje.
El autor distingue de esta influencia fascinadora que deja en la sombra la acción contagiosa que los individuos ejercen unos sobre otros y que viene a reforzar la sugestión primitiva. La conclusión, por lo tanto, del individuo como parte de una multitud es, como dice Le Bon, por el solo hecho de formar parte de una multitud, desciende pues el hombre varios escalones en la escala de la civilización. Aislado era quizás un individuo oculto, en multitud es un instintivo y por consiguiente un bárbaro. Tiene la espontaneidad, la violencia, la ferocidad y también los entusiasmos y los heroísmos de los seres primitivos. Le Bon dejó claro que la inteligencia disminuye cuando se está en grupo, en multitud o en masa, y de aquí se podría concluir también que a medida que más personas se reúnen, la inteligencia ha de ser por fuerza inferior, lo cual también coincide con la genialidad propia de una sola persona, que en su soledad, aislado, produce grandes obras originales y universales, que sirven de referencia a la humanidad y guían a los demás. Freud también refiere: el autor insiste luego particularmente en la disminución de la actividad intelectual que el individuo experimenta por el hecho de su disolución en la masa. Es que esto es evidente, como dijo antes, una multitud forma parte de un nuevo cuerpo, por lo cual está obligado a renunciar a su individualidad, porque ni modo que cada parte del cuerpo tenga su inteligencia propia. No, el cerebro, la cabeza, junto con el alma o el espíritu es lo que manda a todas las partes del cuerpo. Sería absurdo que el brazo, los pies o los dedos tengan ideas propias y se manden. Estas solo se someten y sirven al fin superior que emana de la cabeza. Así es uno cuando está en multitud. Por esta razón es imposible que una multitud esté formada por seres intelectuales o siquiera pensantes. No, lo que predomina son los instintos animales. Sería absurdo, pues, una multitud de intelectuales, porque donde todos piensan, el todo no puede pensar ni funcionar, ya que cada parte quiere ser independiente. O, como dijo un sabio, cuando las grandes cabezas se juntan, se vuelven pequeñas. En cambio, donde nadie piensa y solo se deja llevar por el sentimiento de la multitud, por ese ímpetu colectivo, las cosas funcionan, pero claro que alguien tiene que ser el cerebro, en este caso la cabeza, que dirija a las partes. Y esto puede ser muy peligroso cuanto muy beneficioso, dependiendo de quién sea el líder y cuáles sean las ideas con las cuales oriente a la multitud, la manipule, para su bien o para su mal. Si es malo o si es bueno, la multitud solo se someterá, sin distinguir el bien y el mal. Es claro que en este caso me estoy refiriendo a una multitud organizada, digamos, o amalgamada, o al menos dirigida por un líder, que es el cerebro. Le Bon, en cambio, apunta al carácter caótico de la masa, cuando no tiene ningún orden y solo bulle a la deriva, buscando solo destruir y abalanzarse sobre lo que tenga enfrente, como una manada desordenada. Ahora bien, incluso en este estado de desorden, la multitud puede ser útil a algún fin, perjudicando a unos y beneficiando a otros. Todo depende de quién tenga el control, de la desorganización. En la actualidad esta psicología de masas se ejerce de una manera más sutil. Los cerebros están muy ocultos y casi nadie puede identificarlos. Ellos manipulan a la inmensa mayoría, tratándolas como un rebaño, y les imponen qué comer, qué escuchar, qué mirar, cómo vestirse, e incluso qué gustos tener. Imponen porque tienen los medios. Ellos controlan la televisión, el cine, la industria alimentaria. Ellos te presentan sus opciones y tú eliges entre sus opciones. Algo similar ocurre en la política. Ellos te presentan los candidatos y tú eliges entre sus candidatos. Sin embargo, casi todas las personas manipuladas se jactan de ser libres. Los dueños lograron lo que sentenció Goethe: nadie es más esclavo que el que se tiene por libre sin serlo. Aunque tal vez más adecuado sería otra frase que dice que el ser humano es tan libre que puede escoger su propia esclavitud. Esto sería la supuesta libertad, entre comillas, actual, que uno puede elegir su propio mal, su propia esclavitud, entre las opciones que ellos te dan.